Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas al Polideportivo, espacio de la pachanga. Ya saben, los miércoles hay que hablar del deporte, pero como siempre decimos, no va a ser informar, sino más bien opinar, la tertulia deportiva de cada miércoles. Y hoy vamos a intentar centrarnos más bien en el fútbol, porque si hay competiciones que siguen adelante son la del Torreblanca y la del Melistar. Son los equipos que todavía tienen que jugar. El Torreblanca es el último partido de liga de fase regular, luego ya entran los playoffs. Y también el Melistar está pendiente de ese partido que juega ahora contra el Manresa. Esas semifinales también para buscar ese ascenso a la segunda división de fútbol sala. Y tenemos que hablar de fútbol también, pero en renovaciones por parte de la Unión Deportiva Melilla, porque a esta hora sabemos que hay 11 renovaciones por parte del conjunto melillense. Se ha renovado hoy a David Hernández, también el lateral derecho del conjunto melillense, que ha sido prácticamente titular durante toda la temporada por la lesión de Pepe Romero. 11 renovaciones, se llama proyecto, esto que está haciendo la Unión Deportiva Melilla con Miguel Rivera a la cabeza y que está ilusionando a los aficionados de la Paredes Claro. Está con nosotros hoy para la tertulia. Empezamos por lo más alejado por aquí. Yamal Mohamed, muy buenas. Hola, buenas noches, Carlos. ¿Qué te está pareciendo esto del Melilla, estas renovaciones? Pues bien, estamos, los aficionados y demás están tan contentos, ya que conocemos a los jugadores y sabemos del potencial que tienen. Y bueno, y que se quedan casi todos. Estabilidad, ¿no? El tema de lo que sí, mucha estabilidad y no han dudado en renovar a los jugadores. También tenemos con nosotros a Gustavo Bravo, muy buenas. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás viviendo fútbol sala en Melilla con el Melistar y el Torreblanca? Bueno, la verdad que por fin llegó esta etapa que estamos esperando todo hace tiempo, ¿no? Pues la verdad que el Melistar siempre estuvo arriba, Torreblanca también, y había que confirmar primero esa entrada de playoff, y al final cuando la tenés cerquita te da esa ansiedad, ¿no? Ya llegó con Melistar, que empezó este fin de semana, y dentro de nada ya nos toca a nosotros. Así que bueno, llegó la hora de la verdad y de disfrutarlo. Estamos también una semana en la que hemos tenido, el lunes tuvimos aquí a Ismael Yamali, también con Idalia, de halterofilia, consiguiendo medalla de plata y de bronce en el campeonato nacional en Almería, en halterofilia, que tenemos una historia en halterofilia que me enteré yo precisamente el lunes, una historia muy bonita de halterofilia en Melilla. Y cuidado que vienen los de abajo pisando fuerte, un chaval de 13 años, Mohamed, que dicen que va a ser el próximo, no sé si de España, pero que apunta manera, que es incluso mejor que Ismael Yamali. También hemos tenido campeones melillenses de pesca en el campeonato nacional de Ceuta, que también fueron, algunos de ellos fueron los que consiguieron también este campeonato hace poco internacional, que fue, si no me equivoco, en Italia. También este miércoles, el martes, ayer, se recibió en el Salón Dorado al equipo, a la selección melillense de fútbol playa, de diversidad funcional intelectual. Sexto puesto, primera vez que se compite, no está nada mal, enhorabuena a todos los chicos que participaron en el campeonato. Y como decimos, esto está yendo poco a poco, hay ya equipos, deportes que se van acabando, que va llegando a su fin. El Melilla Baloncesto ya hemos sabido, ya se ha completado, porque ha terminado la liga, aunque ya se supo una jornada antes que descendió. Yamal, Gustavo, estamos entrando en el momento que a muchos nos gusta también, porque ese periodo de fichaje, de renovaciones, de ver los proyectos cómo se acaban, si han funcionado o no han funcionado, qué se debe arreglar, qué no se debe arreglar. Pero como decimos, aún hay deportes o equipos que están funcionando. Ahora hablaremos de fútbol sala, porque Melistar y Torreblanca tienen mucho que decir para el deporte melillense, y de hecho cosas muy bonitas. Todavía puede haber un ascenso, no sé qué es más bonito, si un ascenso o un título. La verdad que son tan importantes ambas cosas. Pero como decimos, centrémonos primero en las renovaciones. Yamal, 11 renovaciones de la Unión Deportiva Melilla. Hacía años, pero muchos años, que Melilla no renovaba tantos jugadores, y en un periodo tan corto de tiempo después de finalizar la liga. Se está viendo, ¿no?, esa capacidad de convencer a los jugadores, de haber convencido con un proyecto que ha dado su fruto, que ha dado un ascenso a la primera ref. No sé tú, como jugador, cómo estás viviendo esto, y como melillense, por supuesto, de ver pues esa planificación tan rápida, ¿no?, para la primera ref. Pues lo que tú comentas, Carlos, se ha quedado prácticamente el bloque de este año. Y la sorpresa ha sido que muy rápidamente, porque desde que ha terminado el final de liga, que terminó hace 2 semanas, menos 10 días, en 10 días ya tenemos 11 renovaciones. Eso quiere decir que el jugador no ha dudado, está contento de la ciudad, cree en el proyecto, en el nuevo proyecto en primera ref, y bueno, conocemos a todos los jugadores, y yo creo que la afición y demás vamos a disfrutar de ello otro año más. Tengo conocimiento de constancia de que va a haber incluso más renovaciones, de que se esperan pues más o menos 3 más, por lo menos 3 más. Y la cosa es, claro, ya con eso serían 14 jugadores, la plantilla prácticamente, como se dice, ya 11 podrían jugar.
pero falta obviamente fichajes. Tú, Yamal, por ejemplo, ¿dónde pensarías que haría falta renovar? ¿Por dónde puede, o sea, renovar, perdón, fichar? ¿Por dónde pueden ir los tiros? Hombre, lo que comenta, si tenemos entre 12 y 14 jugadores del bloque del año pasado, quedarían todavía 8 o 9 fichas libres. Yo creo que en todas las líneas pues siempre es bueno potenciar, y si fichamos jugadores, yo creo que tienen que ser jugadores que hayan jugado ya en primera ref, alguno de segunda A que ha podido bajar con su equipo, que sea el fichaje estrella, y bueno, que vengan aquí a aportar su granito de arena. El entrenador, el equipo se va a beneficiar mucho de que el bloque se quede al completo, porque ya conocen la ciudad, conocen al equipo, y ese trabajo pues ya lo tienen casi hecho. Así que yo creo que el próximo año va a ser un buen año también. Te digo nombres, ¿no? Salcedo, los que ya están renovados, ¿no? Dani Martín en el lateral izquierdo, Moy Rodríguez, que se anunció ayer, David Hernández, como decimos, Jordan también ha renovado Alberto Martín, ha renovado José Antonio González, Sergio Pérez, Dani García también. No sé si estoy dejando alguno en el tintero, Miguel también ha renovado. Creo que ahora sí que no dejo ninguno. De esos nombres que ya se sabe que van a continuar, Yamal, ¿cuál quieres destacar alguno? ¿Quieres decir, bueno, me alegro mucho que este se haya quedado por X razón? Yo por línea, cada uno juega en el defensa, todos han demostrado un nivelazo. Todos han demostrado. Sí. Bueno, dada la prontitud en las renovaciones de los demás, Moy ha sido un poquito más el que se ha retrasado, y para mí ha sido uno de los artífices este año ahí en lo que es la defensa, ha sido como el líder del equipo en defensa. Y ha sido, la verdad que me ha llevado una grata sorpresa de que haya renovado y podemos disfrutar otro año de él. Cierto que ha habido, las renovaciones todas, creo que son no solamente positivas, sino que eran ansiadas por toda la afición azulina. Pero es cierto que el de Moy Rodríguez era un caso, José Antonio González, lo que pasa es que José Antonio quizás por sus temas personales, quizás uno podía intuir que quizás pues, le tiraba, ¿no? el quedarse en Melilla. Por líneas, muchos de ellos, pues no es que se sorprendan, sino que nos alegramos, ¿no? De que se puedan quedar, porque siempre hay y más después de la temporada que han hecho, siempre hay una oferta de la península que puede hacer que esté más cerca de la familia, de amigos, etcétera. La renovación de Moy ha sido muy bien recibida, por eso se sabía que era como una línea defensiva que ha demostrado lo que tú decías, no solamente en la defensa, sino también en la forma de atacar. Es una forma de líder dentro de lo que es el equipo. Y estábamos todos esperando la ansiosa la renovación. La renovación de Moy, bueno, se ha hecho esperar, pero al final vamos a contar con él. Tú estás por ahí, por el club, no sé si te pasas mucho por el Álvarez Claro estos días. Sí, nos pasamos llevamos el fútbol base ahí del Melilla, y siempre hay... ¿Qué se respira, qué se huele por ahí? Bueno, ahora mismo están todos los jugadores de vacaciones y demás. Pero la directiva, Luisma, ¿no lo ves por allí? Bueno, no mucho, pero bueno, están todos con mucha ilusión, una categoría nueva, todo el mundo aprendiendo en esta categoría, las normas que hay, cómo va esto, presupuestos, jugadores, plantilla, y todo el mundo muy ilusionado en volver a trabajar y en otra nueva división. ¿Tú esperas que se llene el Álvarez Claro este próximo año mucho más de lo que hemos visto? ¿Te espera algo parecido? Bueno, después de lo que hemos terminado la temporada ahí con la gente que venía, 3.000 personas, que el equipo, campo bastante lleno, la gente está muy ilusionada. Yo hablo mucho con gente que para en la calle y demás, y todo el mundo tiene ganas de, sobre todo, conocer esta primera red, que es muy desconocida para todos nosotros, y ver el nivel que hay, los equipos que vienen, los equipos que te toca, cuando empieza. Ha descendido el Málaga, Ha descendido el Málaga, Gustavo, no sé si lo estaba al tanto. Es que Gustavo, yo creo que ya hay que empezar, porque este año pues te lo vamos a dejar pasar, Gustavo. Además estaba muy liado con el tema del trabajo, está complicado, club, pero a partir de esta próxima temporada hay una lista en la que te pasan listas también en el Álvarez Claro, y está puesto Gustavo Bravo cada domingo. Habrá que hablar con la gente de prensa que me gestione un abono. Y entonces sería todo mucho más fácil, ¿no? Hablar con el amigo Nessing, a ver qué puede hacer. Tenéis que hablar porque la gente va a esperar. De hecho, creo que me comenta a mí que hay un asiento que han puesto ya Gustavo Bravo. Bueno, este año se va a volver a tener, cada uno va a tener lo que el socio abonado. Sí, es cierto. Va a tener su asiento. El número, ¿no? De cada socio, cada abonado. No, te esperamos, Gustavo. Bueno, Gustavo, yo creo que al final, fíjate, se anima. Porque te gusta el fútbol, Gustavo. Sí. Y porque vas a ver buen fútbol mucho mejor que este año. La categoría aumenta, y equipos como Málaga que pueden estar por ahí, equipos como, está por ver todavía el Real Madrid B, el Barça B, el Deportivo de Coruña B se asciende o no asciende.
Te tenés que animar, a la primera ref. Sí, a ver, yo tengo un problemita que es de donde vengo, ¿no? Que tenemos una manera de sentir el fútbol un poco particular, no digo ni mejor ni peor. Y entonces yo recuerdo de venir otros años y ver gente que viene, pero muchas veces no sabe si vienen a ver ganar al equipo, a animarlo y tal. Parece que están más pendientes de ver qué se hace mal que de qué se hace bien. Y este año que quizás acompañado por resultados, pero se respiraba otro ambiente. Y era un ambiente que invitaba, o sea, la gente venía, tenía paciencia con el equipo, aplaudía al jugador que salía, sí, aplaudía al jugador que entraba. Y entonces creo que esa atmósfera es la que me enganchó un poquito más a querer, digamos, volver a ver ese fútbol, porque al final a mí, desde pequeño, me enseñaron a que un poco el protagonismo está en la grada también, ¿no? Sí, y respirar lo que se respiró este año, a mí todos me animó conocemos, mucho. el aficionado melillense es un poco especial y... Sí. Pero no es sí, muy pero caliente, pero bueno, como tú dices, este año los resultados, la gente se ha animado mucho y la verdad que este año, Carlos, no lo hemos pasado, Oye, te digo una no lo cosa, hemos pasado muy bien. Este año, al menos en tribuna, que al final por tema de prensa, yo siempre he sido muy de general, eso lo dije yo hace ya tiempo, y este año por tema de prensa también me he estado más en tribuna. El ambiente que se respiraba en tribuna yo no lo he visto nunca. Era un ambiente de grada de otra categoría, no de la categoría que siempre hemos estado. Era una categoría de alegre, que animaba, que lo que decía, ¿no? Siempre ha sido como, es cierto que somos a veces muy especiales y vemos al equipo y estamos más bien de otra vez, el mismo lo de siempre, y este año era otra cosa muy distinta. Y entonces yo creo que tengo la esperanza de que la temporada que viene desde el inicio va a ser, no te voy a decir una fiesta, pero sí una... Bueno, yo creo que el tema de las renovaciones tiene que ayudar, ¿no? Al final el aficionado que fue a ver, quieras o no, esos jugadores que te llevaron un ascenso te genera cierto respeto y ya los conoces y entiendes que es fútbol, a veces no sale, pero si al final están aquí otro año y que muchas veces el jugador piensa en su futuro y a mí me sorprendió que renueven tan rápido, que hayan no querido escuchar otras ofertas y tal, después de una temporada tan buena, y que hayan dicho, oye, ya sea por la afición, por la ciudad, por el cuerpo técnico, por los compañeros, está la posibilidad de renovar, renuevo. Y creo que a la hora de ir a ver tenemos que recordar todo esto, ¿no? Y yo creo que eso que dices es muy importante porque seguro que han tenido muchos de ellos, si no todos, ofertas de equipos mínimo de la categoría, de primera ref, como te digo, más cercanos, de la familia y todo. Que están jugando ahora mismo los playoffs en primera... Sí. De segunda a primera red, de primera red a... Bueno, todavía no terminaría, queda una jornada. Y los equipos todavía no están preparando las plantillas para el próximo año, que siempre el jugador espera un poco el mes de junio, julio, que aquí han venido jugadores hasta en agosto que se han incorporado. Digo, y esperando último como... día y última hora. Vamos. Entonces es digno de alabar que estos jugadores hayan renovado porque creen en el proyecto, están contentos de la ciudad y saben que van a dar otro año bueno deportivamente para ellos. No me canso de decirlo, ¿eh? Qué importancia en esto Miguel Rivera. Qué importancia en esto, porque está claro que es quien le ha dicho, señores, otro año más. Bueno, lo que tú dices, Miguel Rivera ha sido el artífice de los fichajes y demás, y bueno, y dada la premura con que han renovado, yo creo que también está detrás del míster. Y bueno, y los que quedan por venir yo creo que van a acertar, porque Miguel siempre cuida mucho al jugador que viene, sabe lo que quiere, lo que le va a pedir, y todo eso pues... está antes de cualquier cosa. ¿Te falta alguna renovación? Llama que tú pienses que tiene que venir sí o sí. De Melilla, de un jugador que todavía no se ha anunciado, porque por ejemplo nos ha anunciado José Enrique, nos ha anunciado Fran Serrano, nos ha anunciado Pepe Romero, nos ha anunciado Ali, que bueno, Ali, los lesionados también de larga duración como son Pepe Romero y Ali, bueno, son de la ciudad. Yo creo que renovarán, porque el club siempre se ha portado bien con los jugadores lesionados y demás, y bueno, esperemos que se recuperen bien y aporten también su granito de arena. Estamos a la espera, no creo que haya muchas más renovaciones, como mucho 3, 4, porque también hay que traer jugadores que hayan jugado en primera ref, como te he dicho antes, alguno que pueda jugar en segunda A, que haya bajado con su equipo y pueda ayudarnos, o sea, el fichaje estrella. Y bueno, esperemos que nos quedan 2 meses, creo que empezarán a mediados de julio, nos quedan 2 meses de noticias y demás, no todo va a ser cerrar la plantilla ya, que todavía estamos jugando. Va a ser más tranquilo. Pero ayuda, o sea, ya tener el bloque y también a la hora de convencer a un jugador, ya sabe, oye, está este entrenador, esta base, tiene con quién hablar, tiene referencia, cómo te tratan y tal, creo que eso va a ayudar mucho para
tener tranquilidad y dar justo donde se debe ajustar. No. O sea, poder tú elegir y no verte obligado a coger lo que queda, ¿no? Claro, creo que eso es lo que ha pasado un poco en los años anteriores. Claro. Y marca diferencia, por desgracia, la gente se lo ofrecía y no querían venir a Melilla. Y hay que preparar también el tema del... O sea, al final, cuando tú hemos visto otros años que cambiabas 17 jugadores y venían 17 nuevos, y que se acoplen a la idea del entrenador, si es que el entrenador se quedaba, que esa otra igual también cambiaba. Eran plantillas completamente nuevas. Claro. Y ahora solamente es ajustar, pues si llega un nuevo delantero, si llega un nuevo lateral tal, si llega... O sea, es todo mucho más sencillo. En mi época en la Unión Deportiva de Melilla, cuando mejor se han hecho las cosas, cuando un año que dejaron un bloque de 3 años, el tercer año se consiguió el objetivo, que quedamos primero de grupo, jugamos ese año Copa del Rey con el Athletic de Bilbao y demás. Y otro año también que dejaron al bloque del equipo y al segundo año tuvo sus frutos. Por eso digo que teniendo el bloque ya tiene la mitad del trabajo garantizado. El entrenador sabe cómo trabaja el jugador sabe lo que quiere el entrenador, conoce la ciudad, conoce al espectador, conoce el campo, Melilla es una ciudad atípica que cada vez que se tiene que desplazar hay que coger avión, barco, traerte a la familia. Entonces pues eso lo vamos a ganar, ya lo tenemos ganado, trabajo hecho anticipado. Hay que decir una cosa, está puesta como edición limitada, la ha sacado el club, una camiseta de la Unión Deportiva Melilla, la misma que es la que se ha jugado esta temporada, la azul, la primera equipación, con una insignia dorada que pone campeones de grupo, campeones de segunda ref, de grupo quinto. Así que lo dejo ahí porque... Yo la tengo. ¿Tú la tienes ya? Yo la compré y la tengo. Pues para el próximo sorteo, Carlos, no quiero meterte presión, pero... Lo sé, no, y tengo que recoger por ahí una camiseta también que se va a sortear. Que quede de recuerdo. Sí, que es la del ascenso. El ascenso ya también lo dijo aquí Luis Marrincón, que se iba a sortear, así que estamos pendientes simplemente de que no la ceda y ya pues la soltaremos, porque eso al fin y al cabo es recuerdo puro y duro, así que eso, y además manga corta, la gente va a utilizar en veranos, eso seguro. Tenemos que hablar, como decimos, Unión Deportiva Melilla, veremos la siguiente noticia, porque esto prácticamente, igual estamos aquí hablando y ya hay una renovación nueva, o sea, va prácticamente al momento esto de las renovaciones durante los últimos días. Pero hay que hablar de fútbol sala, vamos a hacer una primera introducción de fútbol sala, porque vamos a tener que hacer también la pausa a Pauli. Pero Gustavo, supongo que estás al tanto, de Torreblanca seguro, eso no tengo dudas, pero del Melistar, también de lo que está ocurriendo con el Melistar, de ese partido del pasado sábado, ambientazo en el Lázaro, ¿eh? A ver, dicen que la confianza da asco, pero bueno, has dicho que vamos a hacer una especie de pausa, que estamos adelantando. A mí me gustaría apuntar, cuando empezaste el programa, hablando un poco de los éxitos de la ciudad, no es porque sea mi sobrino, pero mi sobrino fue subcampeón del mundo de tenis playa sub-18. Cierto. Entonces, el plata lo consiguió con Laura, mixto, ¿no? sí, entonces me gustaría nombrar eso, ¿vale? No, dilo porque se me ha pasado a mí, lo dije en la radio. Que Nicolás Volpe fue subcampeón del mundo del mixto de sub-18 de tenis playa que se disputó en Italia. Y nada, se nota que salió al tiro. Es que no puede ser. Mira que esto es opinión y tertulia, pero eso ya es una opinión, además es una opinión falsa. O sea, el tío no es tan bueno como el sobrino, o sea, te da 1000 vueltas. Ya, lo sé. Pero campeón del mundo. Quedó bien. ¿Cuándo has sido tú subcampeón de algo? Creo que jugando en la Play, me parece. En la Play, ¿no? Y el campeón fue él también. Cogí a Federer yo y hasta que ganaba algo. Enhorabuena que estuve en contacto con Mohamed Ouiri, que me estuvo contando un poco pues cómo fue todo. No pudo, estuvo también compitiendo con una compañera, si no me equivoco, creo que era rusa. Sí, que no se llegó. O con la rusa fue Valentín. Aquí ya me lío yo con los volteos. Es que yo sé que Valen con Ale Alcalá creo que perdieron en octavos, me parece. Fueron tres opciones de campeonato y se consiguió en el Pero bueno, el mundial pasado fue el hermano, ahora este y bueno. Sí. Y ya el que viene los dos, a ver si hay suerte. La familia no está para dejarse, ¿eh? No. Ni mucho menos. Bueno, pues mira, vamos a hacer una cosa, bien apuntado, vamos a aprovechar entonces la pausa publicitaria y ahora empezamos ya de lleno con el fútbol sala, porque tenemos que hablar de Melistar, como decimos, de ese partido contra Alcalá, el próximo contra Manresa y del Torreblanca. Perfecto. Con el Torreblanca queda un partido y los playoffs. Una pausa y volvemos enseguida con más tertulia.
Seguimos aquí en el polideportivo, en la pachanga, en la tertulia. Estamos hablando un poco de fútbol, de la Unión Deportiva Melilla, de las renovaciones, y habíamos hecho ese inciso previo antes de ir a la publi con lo conseguido por la familia de Gustavo, ese subcampeonato del mundo en tenis playa en Italia, y por la verdad que está a punto de conseguir el oro, pero al fin y al cabo también a veces te encuentras con tenistas en este caso, A ver, ten en cuenta que eran 18, Nico creo que tiene 16, Sí, no sí, sé la sí. compañera, entonces en esa edad 1 o 2 años de diferencia se nota mucho. Queda mucho, muy jóvenes. o sea que- Sí. Y decíamos que hay que hablar de fútbol sala. Este pasado fin de semana, el sábado, se disputó esos cuartos de final de la fase de ascenso de playoff de Melistar. Se empató 3-3 fuera contra el Alcalá. Llegaron aquí, se jugaban en el Lázaro Fernández porque en el Javier Imbroda estaba el campeonato de kickboxing. Y se consiguió algo que ya se pretendía desde el momento que se sabía que iba a jugar el Lázaro Fernández, que era llenar el Lázaro Fernández, que era un ambientazo, ¿no, Gustavo? Y al final que el equipo pues acabase ganando el partido 3-2. Ahí estamos viendo las imágenes de cuando se celebró, ¿no? el equipo, Por ahí tenemos la fiesta. Las chicas del Torreblanca detrás, a todo esto hay que decirlo. Ahí estamos viendo a Thais, también creo que habíamos visto por ahí cerca No. a Vía. Estaban por ahí. Estábamos todos ahí Sí, detrás, sí. sí. O sea, hubo fiesta, ¿no? En Lázaro Fernández. Además, antes jugaba el Torreblanca, pero vamos a centrarnos primero en el Melistar. Partidazo, 3-2 por la mínima, pero estamos en semifinales contra el Manresa. Gustavo, ¿cómo viste el partido y cómo viste a Óscar Poveda? No sé si estuve muy nervioso. No, justamente como decís, antes jugó Torreblanca, así que de ahí que jugó en el Lázaro fuimos a comer con él y luego volvimos, él volvió antes lógicamente porque tenía que preparar el partido y tal, pero estaba muy tranquilo, es un hombre que al final tiene todo preparado, tiene todo estudiado, entonces al final creo que ahí está bueno quitar tensión cuando vos ya sabés. Yo lo tomo como un examen, ¿no? Cuando vos tenés todo aprendido, o sea, Sí. el día antes no tenés más nada que hacer. Una vez que llegas al pabellón, evidentemente cambiás ese chip del serio, de la competición y tal, pero lo vi muy tranquilo y creo que cuando uno hace bien el trabajo así debería ser. Lo mismo que los jugadores. Los jugadores estaban muy tranquilos porque tenían claro cómo iban a jugar el partido, se vio y al final por eso ahí está el resultado, ¿no? Porque la verdad que Alcalá era un equipazo. Es un equipazo, ya lo hemos visto también en la ida, pero yo me pensaba que íbamos a sufrir menos, fíjate, digo, con el Alcalá. Yo pensaba que al final va a ser un partido quizá con más ventaja. Con la dificultad que tiene, que yo entiendo que... Pero no sé, me dio esa sensación. Yo, la verdad que te lo digo, es complicado, sobre todo cuando tenés jugadores de otra categoría y que encima su fuerte es el 1 para 1. Es que vos podés hacer el trabajo muy bien, pero en una jugada individual te meten un gol. Así que yo creí que era el partido que se encontró ahí. Al final creo que se notó muchísimo el tema de la afición y da gusto. Yo, como te hablaba antes de dónde vengo yo y tal, a mí me da igual en ese momento que hubiese sido fútbol o hockey sobre patines. Yo hubiese disfrutado igual con el ambiente que Tú había. estás con el ambiente, es que es eso, ¿eh? Es Yo que- tuve la oportunidad de asistir al partido y la verdad que el ambiente ha sido increíble. Desde el minuto 1 me metió en el partido y animando y bueno. Yo no pude acudir al partido por trabajo, al final, como imagino cómo está la prensa estos días. Pero es verdad que yo vi vídeos y dije, esto es el estadio que ojalá tuviese siempre, pero siempre, toda liga, el Melistar o el Torreblanca. ¿Cómo cambia la cosa? He observado que el Melistar lleva en su liga regular, ha jugado todos los partidos en el Javier Imbroda. Y por circunstancias de que estaba ocupado el campo por el kickboxing, el campeonato de kickboxing, pues nos han venido al Lázaro. Pero también te digo, igual, o sea, tiene que influir seguro que estamos Desde en la aquí fase de yo- ascenso. Digo yo que también la gente ha apretado por eso, ha acudido por eso, la llamada. No, Al final somos una afición así en Melilla, ¿eh? Somos el la- de que en la última llamada cogemos el teléfono. Pero el Lázaro Fernández es un pabellón... Invita, ¿no? Invita es a casa como acogedor. una caldera. El otro equipo que viene un poco Aparte- asustado, además. Con pocos aficionados Se nota hace ya. grande, se nota el animal. Yo no sé dónde van a jugar la vuelta contra Pues, Manresa, es buena pero pregunta, no sé si- no es mala opción volver al Lázaro Fernández. Gustavo, ¿qué se maneja por el Melistar? ¿Tú que estás por allí? Yo lo sé, pero no lo puedo decir. No, tienes que decirlo. No puedo, no tienes que puedo. decirlo, Gustavo, no puede decir. No No puede- puedo. entonces no digas que lo sabes. No puedo mentirte tampoco, claro, no te voy a hacer feo de Yo si mentirte. estuviera en el club y Pero, tuviera... a ver, yo, como dice Yaman, yo sí tengo que tomar una decisión de Tuviera jugar que un partido de decidir- playoff, lo juego ahí sin dudas, sin ningún tipo de dudas. Lo único que a mí me gustaría poder entrenar.
porque al final te puede pasar superficie distinta, limpia, sucia, el calor y hay que acostumbrarse, pero yo lo jugaría sin dudas ahí. ¿Qué te decía, no sé si te dijo algo Óscar o los jugadores incluso del cambio de pabellón? Si se han notado raro en la pista, si han estado cómodos. Les ha costado los dos primeros, sobre todo el primer entrenamiento les ha costado, lo que pasa que bueno, luego hablaron con Hussein, que es ahí un poco el encargado del pabellón y tal, y lo curraron, lo limpiaron bien y al final se llegó al sábado en buenas condiciones y era importante sobre todo porque lo que te digo, son jugadores, el otro equipo tenía jugadores muy hábiles de uno para uno y si la pista hubiese estado un poquito resbalosa hubiese sido un hándicap negativo para Melistad. Yo creo que el próximo partido Melistad se debería meter ahí en el Lázaro Fernández. ¿Te aseguras la Caldera? Porque, bueno, el otro equipo como viene un poco asustado, los árbitros presionados por la afición. Con pocos que seamos se escucha más y, bueno, Javier Imbroda es un buen pabellón, pero es muy grande y para la gente que va... Es lo más complicado también. Es muy frío. Lo que pasa muy frío. que, a ver, muchos de esos niños de ahí conocen a la grada, hay familia, hay amigos y de repente que tú estás muerto, te das vuelta y ves a tu amigo ahí al lado que te dice venga que no... Claro. Eso te da que desgraciadamente en el Imbroda lo puede tener el baloncesto que tiene las gradas un poquito cerca y tal, pero para el fútbol está un poquito a lo lejos, ¿no? Entonces yo creo que el jugador en estas instancias donde vas a mil y llega un momento que tenés que jugar con el corazón porque no dan las piernas, el tener a la gente ahí pegadita, eso para mí es impagable. ¿Te atreves a decirlo entonces o no? No. Bueno, pues estaremos entonces hablando con Oscar, no sé si incluso voy a preguntarle a ver mientras... Bueno, yo creo que van a esperar un poquito... Ahora estarán entrenando, así bueno. que no... Que van a esperar un poco también al partido creo que será el sábado contra Manresa. Sí. Esperarán un poco el resultado y demás y después ya decidirán... Oye, ahora que acabo de decirlo, ya no sé... Bueno, Gustavo, no sé si juegan la ida en casa o fuera. No, fuera, ¿no? O sea, fuera fuera. igual que como contra De Alcalá. los tres posibles... Eran dos que la vuelta era en casa y Tenerife la posible final es la que en todo caso Nos tocó se Manresa, juega... entonces la vuelta... La vuelta es en que casa. Que yo siempre digo que la vuelta siempre debe ser en casa. Hombre, eso te cambia todo. Además que te Pero da no toda la es vida. tan así, ¿eh? ¿No? No, porque... Bueno, que se diga en Madrid, también te digo. No, ya, pero lo hablé con Hombre, Morení. No querían a Manresa no lo querían... Yo lo hablé Querían que le con... tocase Tenerife. Yo lo hablé con Morenín el lunes y yo le hacía el planteamiento, le digo, ¿tú qué prefieres? En teoría, ¿el fuerte que nos tocó con la vuelta en casa o el que supuestamente era más débil con la vuelta en su campo? Y él prefería el débil. Hombre, todo el mundo quiere el débil, eso es... Sí, no, pero el débil, teniendo La la vuelta, vuelta, yo prefiero el fuerte, pero prefiero definir en mi casa. Sí que al final uno cree que tal, pero hay opiniones para todo. Oye, y hablamos de Torreblanca, porque también Torreblanca el año pasado, la temporada pasada, jugó esos playoffs del título, lo hizo contra el Futsi y lo hizo en el Lázaro Fernández. O sea, ese partido de ida, en ese caso, sí que lo jugó en casa, se ganó. Pero lo que pasa Se que ganó 2-0, sí. Pero el Futsi fue mucho Futsi a la vuelta. ¿Qué se piensa este año? ¿También está por esa labor Morenín de Lázaro Fernández? ¿O? Hombre, lo tendrán que decir. Ten en cuenta que yo, por decirlo así, soy un poco un ayudante, ¿no? Claro. No estoy en... Yo por sí lo sabía. Hombre, lo sé también, pero no te voy a decir. Vamos, es que lo sabía. Es que sabía que lo sabía. Pero bueno, te vuelvo a decir, yo jugaría... Si tengo la posibilidad de entrenar, sin ningún tipo de duda. También es bueno aclararle a la gente que está preestablecido qué club tiene cada pabellón, ¿no? Entonces, durante competición, por mucho que Belistar o Torreblanca quisiesen jugar en el Imbroda está asignado para el filial, para el Peñarol de Madrid, pero ahora, terminadas las competiciones, División de Honor, el filial y tal, y tenéis esa posibilidad, yo creo que no está mal, teniendo dos opciones, charlarlo con las jugadoras, que al final son las que nos van a hacer ganar o no el partido, y ver qué piensan y a partir de ahí ver qué opción es la mejor. Yo veo que es un cambio, son dos pabellones totalmente diferentes. Totalmente, es no un tiene que ver. es un cambio para nuestras jugadoras, pasar a Lázaro Fernández, pues imagínate el cambio de las que vienen de afuera, que están acostumbradas a pabellones más grandes. Yo estoy seguro y que demás. simplemente la única duda es por el tema del estado del parqué. Yo creo que esa es la única duda, porque si es por el tema de la afición, está ya demostrado que el Lázaro Fernández es el recinto para estos partidos. Ahora, la cosa que creo que es siempre, tanto en el Melistar como en el Torreblanca, el estado de parqué, si les convence o no les convence, porque
no creo que haya Yo otra... observé el Meliestar, no se quejaban y la gente no se resbalaba. También Pero habrá es hecho un mejor buen el de trabajo. Javier, ¿verdad? Es mejor, se nota, es más, es Hombre, más moderno. es más moderno, mejor. más nuevo y mejor cuidado. No está tan, Claro. tan castigado como el Lázaro Fernández, que lleva que muchos ese años parque- Ese día parque tras lleva día, mucho. muchas horas de entrenamiento. No, y luego no te olvides que los 4 portones esos que tú tienes que abrir, el polvo viento, que entra entra. polvo, entonces Que llueva. también por mucho que estés currando, que llueva, hay situaciones que al final volvemos a cuando hablamos aquella vez, si tenemos pocas instalaciones que las tengamos en condiciones, ¿no? Y creo que ese tema de la gotera tendría que haber estado solucionado hace tiempo porque sí que es cierto que sigue pasando. Vamos, y como Sí. no se arregle, y a ver cómo se arregla ese pabellón. Ahora están saliendo propuestas políticas de cara a las elecciones que hablan mucho de ellos del arreglo total de... Sí, porque al final lo que te digo, creo que es un pabellón único de lo que te gusta jugar. Tiene una infraestructura, aparte... Pero hay que remodelarlo un poco. Sí, porque sí, ahí sí, te sí, metes pero- tú en mayo, junio con las calores. Pero hay, y pero hay que ahí no remodelarlo tiene mucho, aguante. hay Eso que parece- remodelarlo mucho. O sea, por eso ejemplo, parece ese una techo, sauna. ese techo hay que cambiarlo entero, el tema de lo que es, como tú dices, los Vestuario, portones, bueno, entero, vestuario entero, poco parque todo. entero. Entonces, hablamos prácticamente de tirarlo abajo y hacer uno Y nuevo. hacer uno nuevo ya. O por lo menos poco a poco, pero que se O poco a vea, poco, ¿no? Que se sí. vea que se mueve. Sí, sí, sí. sí. Bueno, antes de tirarlo, que tengamos otro. O que tengamos otro. Bueno, está por ahí, Si no nos siempre lo decimos, quedamos- está por ahí el Peci. Está por ahí el Peci, y el Peci es un pabellón nuevo. Lo que pasa es que el Pepsi. El Pesi creo que tiene observo- problema con el tema Veo que- del tema del aire, me parece. No me digas. Pues Sí. me acabo de enterar Yo de- recuerdo la También época con el era Sporting muy caluroso. y era muy caluroso. Pues eso es más El sencillo de Pepsi arreglar. se lo ha muy quedado, caluroso. se juega mucho al baloncesto. Sí, pero bueno, todo es Yo al no fin y al he cabo, visto- pues, no sé, la verdad que iba a decir Cuestión ahora de cambiar, pero cuadrar. tampoco tenemos muchas instalaciones que digamos para Pero que cambiar. te digo, como la atmósfera del Lázaro no hay, porque al final a mí me pasa cuando vamos muchas veces a jugar con las niñas, y me pasaba como jugador, ahora como entrenador, que cuando yo percibo que vamos a un campo que tiene público detrás del banquillo, ya tú le aconsejas no metáis con la gente, no metáis a la gente en partido, a los árbitros, tal, igual. Cuando tú te encuentras estos pabellones nuevos que tienen solo una grada ahí como el PES y del otro nada, chica, hoy gritar, animar, tal, que Claro. aquí no pasa nada. Además, claro. la gente de Alcalá, los entrenadores y demás, me comentan de que creían que era una encerrona, que por qué habían cambiado y demás, que no se creían que había un campeonato que estaba ocupado Hombre. en otro pabellón y fueron hasta el Javier Imbroda A comprobarlo. a comprobarlo si verdaderamente no era una encerrona, qué es lo que había pasado. Pues te digo una Eso cosa. quiere decir que los Que se equipos nota. no están cómodos No en el están- Lázaro, Claro, no están claro, cómodos y no evidente, se lo nota, quieren. eso se nota. Pues fíjate, yo creo que sí, hay que pensarlo. Hay que pensarlo y yo hablaré con Óscar a ver qué me dice, porque ya que Gustavo no lo quiere decir, le tendré que preguntar al señor Melistar a ver qué tal. Oscar, me consta también que especie de talismán que lleva varios ascensos. Con Óscar su- me ha comentado de la dificultad siempre de ascenso. No sé si realmente él llegó a Sí. ascender. Bueno, ¿O no? llegó a ascender el año que jugó contra Melistán, que estuvo en Ejido, era Sí. entrenador de Ejido. Ese año no Ese pasó año a las fue, puertas. sí, correcto. Ya no sé yo si tiene otro Correcto. ascenso. Correcto. Así que yo creo mucho en la superstición y este año yo creo que Melistán va a tener suerte. Ojalá, Nos ojalá. queda ahí dos playoffs que... Me queda a mí la duda si en la final, que creo que también es ida y vuelta, si no me Sí, equivoco, sí, si ahí la también. vuelta creo que la jugamos fuera nosotros. Depende de... Dependerá del equipo si es un primero o no. Exactamente. Claro. Claro, pero Ahora no- mismo quedaban- hay que ver, claro, exacto, hay que ver los coeficientes de los 6 que pasen. A Ahora ver qué mismo intercruza. quedan 12 equipos. Son 12, son 12. Sí. Eran 5 primeros, 3 segundos, 2 terceros y 2 cuartos. Entonces, Bueno, bueno. está la cosa bastante nivelada. en ese Repartida, aspecto, sí. Repartida. Bueno, Torreblanca, Gustavo, se perdió este partido, hablamos del Lázaro Fernández, se perdió este partido en el Lázaro contra el Rayo Majadahonda. Penúltimo partido de Liga y hay una cosa que empieza a preocupar a la afición y empieza a preocupar también a Morning, que yo ya tiempo diciéndolo, la intensidad del equipo, la concentración, todo esto en vista de lo que hay en el horizonte, ¿no? Que es el tema de la lucha por el título, de que de pronto el rival va a ser Futsi y no se puede ni mucho menos el Torreblanca relajar como parece que está pasando estos días. Sí, puede ser quizás el partido del sábado, que a lo mejor nosotros no salimos con esos dientes apretados por el hecho de no jugarnos nada y nos encontramos con un equipo que se jugaba todo, ¿no? Al final el otro equipo hizo un partido muy serio, planteó en alguna transición hacer un gol, lo hizo y luego defendieron muy bien. La portera de ellas creo que ha sido la mejor del partido, pero si yo me tengo que quedar con el juego, el equipo dominó el partido, generó situaciones
y creo que fue el claro merecedor de la victoria, pero sí que faltó ese puntito. Lo entendemos desde el punto de vista de que creo que desde que aseguramos el playoff hemos buscado un poquito darle ese descanso mental a las niñas, el aprovechar estos 2 o 3 partidos que ya sabemos que estamos en playoff, que estamos en esa cuarta plaza, que de ahí no nos movemos, descansar, como te digo, un poquito la cabeza, no hacer tanto scouting, no cargarnos tanto, rotar a las jugadoras, hacer sesiones más cortas. Entonces, por decirlo así, está un poquito permitido esa soltada del acelerador, porque sabemos que lo que viene lo tomamos como un respiro, pero nos vamos mentalizando y esto nos sirve como para entender que si con un equipo que está abajo, con poquito que te descuide, perdés un partido, con lo que están arriba, y creo que la tranquilidad de que lo saben. Y así que es lo que te digo, lo tomamos como un tropiezo dentro de lo esperado por esta bajada de carga, tanto física como mental, que estamos haciendo. Lo que es la tranquilidad mental de conseguir el objetivo, el Torreblanca sí que lo consiguió antes que Futsi. Entonces, eso puede salir ganando al final el equipo, que ha tenido quizás más descanso, tanto en lo mental como tú dices, ¿no? De darle pues más un poco de chance, ¿no? De decir, bueno, podemos ya dejar de pisar tanto el acelerador, porque el Futsi en cambio sí que ha tenido un poquito más. Sí, yo la verdad es que creo que ayuda, ¿no? El poder permitirte tener 2 o 3 partidos que tú puedas hacer que las jugadoras que no tenían tantos minutos los tengan. Todo suma. Al playoff hay que llegar de la mejor manera posible, y si vos en lugar de tener 8 jugadoras metidas, tenés 10 o tenés 12, todo genera. Entonces a lo mejor sacrificamos un poquito por las rotaciones o por la carga de trabajo y tal, pero nos va a ayudar, o esa es la idea, de que nos ayude a llegar al playoff más fresco que otros equipos y sobre todo más unidas que otros equipos, ¿no? Uh-huh. Compañeros, Yamal y Gustavo, antes de terminar de irnos me gustaría hablar de un tema que ha sido nacional e internacional, que es el tema del racismo. El tema del racismo. Ahí tenemos la imagen, porque también desde la Federación Española de Fútbol se está está expandiendo, mejor dicho, por las federaciones autonómicas, una campaña contra el racismo, racistas fuera del fútbol, a raíz de todo lo que surgió en el partido contra el Valencia, una vez más con Vinicius, en el que se recibieron cánticos e insultos racistas, por supuesto. Bueno, lo que ya le ha pasado, por desgracia, en otros momentos del fútbol, y con este jugador, pero no solamente con Vinicius, realmente con muchos jugadores que son negros, que tienen la piel negra, al fin y al cabo. Vamos a hablar un poco de esto, porque me gustaría preguntar a vosotros, a ti, por ejemplo, Yamal, que tú has sido futbolista, y lo que decía también antes un poco Gustavo, con lo que se escucha del público en los partidos, ya sea estando tú en el banquillo, estando en el terreno de juego, siempre afecta, siempre se acaba escuchando, y a uno le puede afectar más que a otro. Quiero preguntar una cosa, que esta es la pregunta del momento. ¿Qué pensáis cuando digo si España es racista? ¿Tú piensas, Yamal, por ejemplo, que España es racista? Yo creo que no. Bueno, estamos hablando en el deporte en sí, ¿no? Cada vez se escucha menos en los campos las palabras xenófobas contra las personas. Este caso ha sido muy particular, el caso de Vinicius, que bueno, que ya como que se la toman con él. Yo creo que ya llevan en varios estadios, y una forma de que quiere la gente desestabilizarlo un poco para que no... Pero lo que se está consiguiendo es que se burlen a la gente con esas palabras y sea más racista y demás. Yo quiero pensar que es una minoría que lo hace para meterse con el jugador, para desestabilizarlo, y no creo en el racismo en España. Gustavo. A mí la sensación evidentemente yo, de racismo o sentir al pueblo español como racista, yo no lo puedo pensar en la vida. Al final yo no soy de aquí, llevo toda una vida aquí y estoy tan feliz como si estuviese en mi casa de siempre. O sea que yo no he sentido nunca ningún tipo de situación como la que mencionás. Con respecto a lo que pasó el domingo, yo, por decirlo así, soy un poco de que a veces, no digo que en este caso, pero a veces tenemos que entender un poquito el contexto de dónde se produce el insulto o el mal gesto, tal o cual. Al final, como dice Yamal, esa gente lo que busca es desestabilizarse, pero hay veces que hay un límite, y hay que entender que esa tontería que vos buscás a una persona que ha sufrido toda su vida ese tipo de insultos, no va a entender de contextos. Claro. Entonces ahí es donde tenemos que marcar el límite.
Y lo que a mí, por decirlo así, me da pena, porque al final, cuando todo un estadio hace un grito de racista, como pasó el estadio entero, y que el árbitro tome la decisión de parar el partido y que se vayan todos, vale, pero que Vinicius haya tenido que llegar al extremo de señalar a uno para que le hagan caso, creo que es a lo que no deberíamos haber llegado. Sí, al final se ha puesto el foco en el problema, al final. O sea, era un problema, es un problema. Yo lo que digo, o sea, por ejemplo, tengo la opinión de que España no es racista, pero sí pienso que en el momento que haya un insulto racista se le está dando razón a Vinicius. Y tiene razón para decirlo y para quejarse, porque lo está recibiendo y porque no sabemos realmente, como yo no sé lo que es el racismo hacia mí, no puedo entender cómo lo sufre él. Claro, que eso es lo que no entendemos. También está la gente que te dice... es que cobran millones y se tienen que aguantar lo que le digan. Son personas. Pero que hay gente que lo dice. Sí, pero... Y al final tú le tienes que explicar que a ese niño con 5 años, cuando le hacían burla con ese tema, él no era millonario. Ni con 6, ni con 7, ni con 10. Y tampoco lo justifica. No, y después hay una cosa que quiero también dejar claro. O sea, ¿qué pasa en los estadios de fútbol? Y más que en los estadios de fútbol, en los recintos deportivos, muchos de ellos. Porque quizá... Perdón, ya es para terminar, pero... Quizá ya no es el insulto racista, que eso que ya es lo máximo, ¿no? Lo peor. Pero que se haya normalizado, porque hemos normalizado el gilital, el hijo de tal, el me cago en tal, el muérete, que se ha escuchado muchas veces y se sigue escuchando por desgracia, el muérete, lo que le decimos a la gente a un jugador de fútbol, a un jugador de baloncesto, a un deportista, si lo encontramos en la calle, no se lo decimos. No se lo decimos, es más, no se lo decimos a nadie porque sabemos que hay una denuncia, sabemos que está mal, pero es como que de repente en el estadio la gente se transforma. ¿Qué pasa? España es... No, pero esto yo creo que en todos los países. Sí, todos los deportes, bueno, en todos los países. Por tradición el fútbol siempre ha sido ir de aficionado, soltar todo lo que tengo de la semana, quedarme a gusto, irme a mi casa y hasta dentro de 2 domingos soltar otra vez y a insultar y a chillar y demás. Yo creo que se está arreglando la cosa y no se ve tanto insultos y que no se escucha tantas barbaridades como se escuchaban antes. Ya vamos mejorando. Yo aquí en el Álvarez Claro, por ejemplo, será porque a lo mejor la afición melillense es muy educada y demás, no se escucha lo normal, árbitro esto, pero que no se escucha esos insultos tan fuertes que se... Pero fíjate que es lo que digo, o sea, lo normal, árbitro esto, o sea... Estamos normalizando cosas que quizás yo también las digo, que quizás yo voy para allá y las digo también, pero que, claro, lo hemos vivido tanto, lo vemos cada domingo, cada día de partido, en un pabellón, ya sea a veces de niños de 18 años y otras veces con los futbolistas profesionales. O sea, a mí me preocupa la realidad. Esto no es el más papista que el Papa. Aquí sabemos, vosotros dos tenéis hijos, sabéis que los niños son loros. Y si el padre dice esto, lo va a decir luego. Sí. Si lo dice el padre y lo dicen 500 personas más porque los van gritando cada domingo, entiende que es normal. Se hace como normal. Es un problema, o sea, sé que es un problema muy complicado. Ya no digo el tema racista, el tema del racismo creo que es algo que sí se ha mejorado, creo que vamos a mejorar y creo que estas son cosas puntuales que quizás está bien poner en foco porque nunca hay que dejar que se levante ese racismo, pero es muy complicado, yo creo, erradicar el mal comportamiento que hay en el fútbol. Y en el deporte en sí, en baloncesto quizá también, a lo mejor pues rugby se sale un poco de ahí, pero... No, pero al final, quitar los deportistas y afición de la que sea, también la afición es bastante mal hablada. Para mí el problema también está en que vamos por modas, en lugar de tomar realmente decisiones. Sí. ¿Sabes? O sea, ahora es lo de Vinicius, bueno, ahora harán algo y tal... Hombre, la sanción y se quedará ahí y tal, y según quien lo haga y tal, y al final hay que actuar realmente, si se quiere erradicar hay que actuar no por moda y tomar una decisión, oye, esto no se puede permitir. Muy contundente, ¿verdad? Yo pienso que también que está bien estas campañas, pero un cartel antes del partido... Pero que tiene que ser, así como hablaban de la violencia de género, no es violencia de género, es violencia. Ya hay que dejar de género, violencia de un lado para el otro y no solo de un lado. Y creo que con esto del deporte es lo mismo, o sea, ni violencia o tal de los aficionados hacia los jugadores, ni entre los jugadores mismos, porque creo que después al final los mismos jugadores hacen una tangana, como se dice, que se ponen día a discutir, que luego vos decís, bueno, yo tengo que estar calmado y mirar lo que me transmiten esto. Porque al final mi niño no está mirando al que insultó a Vinicius, pero sí está mirando a Vinicius que se está peleando, que tal. Entonces al final todos tienen que poner de su parte, poner en su sitio y realmente hacerlo, oye, hasta aquí se llegó. Totalmente.
Sí, es tomar una medida contundente. O sea, violencia, conciencia. violencia. Si vamos a cuidar, tal, no según que sea. No, porque al final una cosa te afecta a ti por tu historia y la que me dice la mía a ti no te afecta porque tú no conoces mi historia. Y a mí sí me duele. Entonces creo que tendríamos que, todo, lo mismo los entrenadores, que muchas veces somos mal hablados, los jugadores, todo lo que te digo. Pero tendría que ser serio de verdad, no, como te digo, la moda del momento. Ahora es por lo de Vinicius. En 2 semanas ya no olvidamos. ¿Sabes qué pasa? Que quizás eso, o sea, al final, incluso en un mal comportamiento, como tú dices, de un jugador que venga al árbitro, pum, roja. Y los primeros 2 o 3 partidos serán muy raros, pero al cuarto partido el jugador se piensa en decir algo. ¿Tú te acuerdas que No, pasó un par de veces que hubo un árbitro que expulsó a uno porque uno insultó a su compañero? Pues muy bien, Y todos nos quedamos como diciendo, ¿no? O sea, muy bien. Es una de las normas del Pero claro, reglamento, pero- está en el reglamento. Y Es que eso sí, o sea, al final esto no puede ser que el deporte sea la vía de... Que tú puedes equivocar, ¿eh? Una vez, que no pasa nada, que todos nos equivocamos, pero no puede ser la constante del insulto al compañero, al contrario, al aficionado al jugador, el jugador al entrenador al contrario, el entrenador a tu jugador que ha hecho una falta mal. Pero lo que dice Gustavo, que el tema de Vinicius, que no se olvide, porque ya ha habido varios detenidos, Ha habido varios, sí, sí. se ha actuado, que sea partido tras partido y al fin de educar al aficionado. De que- Totalmente. Había que sacarlo un poco, ¿no? Tema nacional, tema internacional, tema de, como decimos, la federación está haciendo pues esa campaña también en la federación autonómica, que se va a hacer de hecho para que todos los equipos que vayan a jugar en lo que queda de temporada pues hagan pues también un gesto, ¿no? Con la mano hacia adelante para parar el racismo. Es que eso también es lo importante. Si al final, yo creo que hay un avance en ciertas leyes y tal, pero también podemos empezar por nosotros, efectivamente. Gustavo Llamas, muchísimas gracias por estar aquí en el Polideportivo, en la pachanga de hoy miércoles con esta tertulia. Vamos a esperar cómo van surgiendo, como decimos, los proyectos de los equipos que van terminando sus ligas, los que ya están creando los nuevos como la Unión Deportiva Melilla y los que faltan por terminar su liga todavía como Torreblanca y el Melistar, que estaremos pendientes de este sábado ya. Juegan en el PESI, ahí te lo dije. No. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? No. Es sorpresa, es sorpresa. Estaremos atentos a ver si Gustavo nos ha engañado o no de esa noticia en el PECI. Me extrañaría a mí que jugase en el PECI, pero bueno, ya me lo creo todo. Lo dicho, muchas gracias a los dos por estar por aquí y estaremos en contacto a ver A ti, Carlos. qué pasa con los equipos este sábado, con el Torreblanca y con el Merizar. Y a todos ustedes, el lunes nos vemos, ya saben, más deporte aquí en el Polideportivo y estaremos haciendo el repaso de lo que ocurre en el fin de semana. Hasta entonces.